Me llamo Miranda Castellanos. Tengo 33 años, soy arquitecta independiente con un despacho propio en Querétaro, y durante casi toda mi vida adulta fui el chiste favorito de mi familia paterna sin que nadie se tomara la molestia de conocer realmente lo que hacía. No era un chiste elaborado. Era simple, repetido, y funcionaba cada vez porque nadie en las reuniones familiares lo cuestionaba. El chiste era yo, la que estudió arquitectura en lugar de algo útil, la que no se casó a los 27 como mi prima Fernanda, la que no tenía hijos visibles que presentar en las carnes asadas, la que vivía en Querétaro en lugar de quedarse en Salamanca, Guanajuato, donde toda la familia Castellanos había vivido, trabajado y muerto desde hace 3 generaciones. Mi tío Bernardo era el principal autor del chiste. Bernardo Castellanos, 61 años, hermano mayor de mi papá, dueño de una ferretería mediana en el centro de Salamanca, hombre de opiniones fuertes y volumen alto, convencido desde siempre de que el éxito se medía en metros cuadrados de negocio propio, hijos casados y presencia dominical en la parroquia de San Agustín. Por esos criterios, yo reprobaba en todos los rubros. Lo que mi tío Bernardo no sabía, porque nunca preguntó y yo nunca ofrecí la información gratuitamente, era lo siguiente. 3 años antes de la carne asada del sábado que cambió todo, yo había comprado un terreno. No cualquier terreno. El terreno familiar. El solar de 1.200 metros cuadrados en la salida a Celaya donde la familia Castellanos hacía sus reuniones desde que yo tenía memoria. Carne asadas de verano, posadas de diciembre, el festejo del año nuevo con cohetes y pozole. El terreno que todos asumían que seguía siendo propiedad colectiva de la familia, sin que nadie se hubiera tomado la molestia de revisar el registro público de la propiedad en los últimos 36 meses. Cómo llegué a ser dueña de ese terreno es una historia que requiere contexto. Mi abuelo Aurelio Castellanos murió hace 5 años dejando una situación patrimonial que mis tíos describían como complicada, y que en realidad era desastrosa. 3 propiedades con deudas hipotecarias vencidas, 2 juicios fiscales pendientes, y un terreno en la salida a Celaya que era el único activo libre de gravamen pero que nadie quería comprar porque era de la familia. El problema con ser de la familia es que nadie quería pagarlo pero tampoco nadie quería perderlo. Mis tíos Bernardo y Héctor, los hermanos mayores, propusieron mantenerlo en copropiedad indefinida. Mi papá, el menor, estaba de acuerdo. Nadie tenía dinero para comprar las partes de los demás ni para resolver las deudas del resto del patrimonio. Fue entonces cuando yo hice la propuesta. Tenía 30 años, llevaba 4 de despacho propio con números positivos, y había ahorrado lo suficiente para hacer una oferta real. Propuse comprarle sus partes del terreno a los 3, precio justo de avalúo, pago de contado, escrituración inmediata. Con ese dinero, cada uno podría resolver parte de las deudas heredadas del abuelo. Mi tío Bernardo se rió cuando mi papá le presentó la propuesta. ¿Miranda? ¿La arquitecta de Querétaro que no ha construido nada? Después aceptó, porque el dinero era real y los juicios fiscales no esperaban. Firmamos escrituras en noviembre de hace 3 años. Pagué 680,000 pesos en total por las 3 partes. El terreno quedó a mi nombre en el registro público. Mis tíos resolvieron sus deudas inmediatas. Mi papá usó su parte para reparar su casa. Nadie habló del terreno después de eso. La familia siguió usándolo para las reuniones como siempre, porque yo nunca dije que no. Nunca puse candado. Nunca cobré renta. Era el terreno donde había crecido yendo a carne asadas desde los 5 años y no tenía ningún interés en convertirlo en un conflicto. Lo que sí hice, calladamente, fue tramitar los permisos de construcción. Porque el despacho en Querétaro estaba creciendo y necesitaba una bodega-taller fuera de la ciudad para proyectos grandes. El terreno en la salida a Celaya era perfecto. Los planos estaban listos. La construcción empezaría en septiembre. Pero eso, en el sábado de la carne asada, nadie lo sabía todavía. La carne asada fue el último sábado de julio. Llegué desde Querétaro a las 2:40 de la tarde, 1 hora y 20 de carretera, con una charola de chiles toreados del Mercado Hidalgo y 2 six-packs de cerveza obscura que sé que le gustan a mi prima Fernanda aunque ella nunca lo admite frente a su marido. El terreno estaba como siempre en verano, la palapa al fondo con la parrilla humeando, las sillas de plástico blanco acomodadas en semicírculo, los niños corriendo entre los pirules que bordean el perímetro. Mi tía Gloria, esposa del tío Bernardo, revolviendo la salsa. Mi prima Fernanda con su marido Toño y sus 3 hijos.
Mi tío Héctor con su familia de Irapuato que había llegado esa mañana. Mi papá y mi mamá ya sentados con vasos de agua fresca. Llegué, saludé, deposité los chiles y las cervezas en la mesa. Mi mamá me abrazó. Mi papá me palmeó el hombro. Mis primos menores me saludaron con ese afecto descomplicado que tienen los que no han aprendido todavía a tener opiniones sobre la vida de los demás. Fue cuando me acerqué a la parrilla para saludar a mi tío Bernardo que ocurrió. No estaba hablando con nadie en particular. Estaba con una cerveza en la mano mirando la carne cuando me vio llegar, y con el volumen que él considera conversacional pero que en realidad alcanza para 3 mesas de distancia, dijo. Miren quién llegó. La misma fracasada de siempre. Carcajadas. No de todos, siendo precisa, de mi tío Héctor, del marido de Fernanda, de 2 primos mayores que llevan años siguiéndole la corriente a Bernardo porque es el hermano mayor y en esta familia eso equivale a tener razón automáticamente. Bernardo, dijo mi tía Gloria, en el tono de quien lleva 40 años fingiendo que puede controlarlo. ¿Qué? Es un decir. Se rió de su propio comentario. ¿Cómo vas con tu arquitectura, Miranda? ¿Ya construiste algo o sigues haciendo dibujitos en computadora? Más risas. Fernanda miraba su vaso. Mi papá había dejado de hablar con mi tío Héctor y miraba hacia otro lado con la mandíbula apretada que yo conozco desde los 12 años. Me quedé parada frente a la parrilla. Sentí el calor de las brasas en la cara y algo diferente en el pecho, no la vergüenza acostumbrada, no el impulso de defenderme con datos que nadie escucharía, no las ganas de irme. Algo más frío y más quieto. Sonreí. No la sonrisa de aguantar. La sonrisa de quien acaba de decidir algo. Qué curioso, tío, dije, en voz tranquila, lo suficientemente audible para la media docena de personas alrededor. La fracasada es dueña del terreno donde están parados. No lo dije gritando. No lo dije con drama. Lo dije como quien comenta el clima o señala que la carne ya está lista. Pero lo escucharon. Mi tía Gloria dejó de revolver la salsa. El marido de Fernanda dejó de reírse. Mi tío Héctor frunció el ceño con la expresión de quien escucha algo en otro idioma y tarda un segundo en procesar. Mi tío Bernardo me miró con la cara de quien espera que el comentario sea un chiste y va entendiendo lentamente que no lo es. ¿Qué dijiste?, preguntó, con el volumen ya más bajo. Lo que escuchaste, dije. Compré el terreno hace 3 años. Escritura pública, registro de la propiedad de Salamanca. Si quieres te paso el folio. Mi papá había girado completamente en su silla y me miraba con una expresión que mezclaba sorpresa y algo que tardé en identificar como alivio. Eso no es posible, dijo Bernardo, aunque su tono ya no era de certeza sino de cálculo rápido. Este terreno es de la familia, siempre ha sido. Era de la familia hasta que me vendieron sus partes, dije. A precio de avalúo, de contado. Tú firmaste la escritura en noviembre hace 3 años, tío. Notaría cuarta de Salamanca. ¿No recuerdas? Silencio largo. Mi prima Fernanda me miró desde su silla con los ojos abiertos. Luego miró a su papá. Luego volvió a mirarme. Mi tío Bernardo abrió la boca, la cerró, abrió otra vez. Vendí mi parte para pagar lo del juicio, pero eso no significa que. Significa exactamente lo que firmaste, dije. No te estoy cobrando la carne asada de hoy, tío. Solo te estoy informando, porque pareció relevante dado el tema de conversación. Me serví una cerveza. Me fui a sentar con mi mamá. La parrilla siguió humeando. Los niños siguieron corriendo entre los pirules. Pero el semicírculo de sillas estuvo notablemente más callado el resto de la tarde. El lunes siguiente, mi tío Bernardo llamó a mi papá. No a mí directamente, porque Bernardo Castellanos tiene 61 años y no llama directamente a las personas con quienes tiene un problema si puede usar un intermediario. Mi papá me contó la conversación esa misma tarde. Bernardo quería saber qué planes tenía Miranda para el terreno. Si iba a venderlo. Si iba a construir. Si la familia podía seguir usándolo para las reuniones. Mi papá le dijo que me llamara a mí. Bernardo no llamó esa semana. La siguiente semana sí. El miércoles a las 6 de la tarde. Su voz tenía un tono que en 33 años nunca le había escuchado usar conmigo, cauteloso. Miranda, lo del sábado, yo no sabía exactamente cómo estaba la situación del terreno. Lo firmaste, tío, dije, sin dureza pero sin suavizarlo. Estaba en los documentos. Pausa.
¿Qué vas a hacer con él? Construir, dije. Una bodega taller para el despacho. Los permisos ya están tramitados. Empezamos en septiembre. Silencio más largo. ¿Y las reuniones familiares? Era la pregunta real. La única que le importaba detrás de todas las demás. No lo sé todavía, dije. Tengo que ver cómo queda el proyecto. Si hay espacio compatible, tal vez. Si no, pues no. No prometí nada. No cerré ninguna puerta con portazo. Solo dije la verdad, no lo sabía. Porque no lo sabía, y porque la decisión era mía y podía tomarla en mi tiempo. Bernardo dijo está bien con la voz de quien no está bien pero no tiene argumentos disponibles. Colgó. 3 días después me llamó mi prima Fernanda, que siempre fue la más honesta de esa rama familiar. Miranda, quiero que sepas que yo siempre supe que lo que te hacía mi papá no estaba bien. Solo que nunca supe cómo decirlo. Lo sé, Fer, dije. No te preocupes. ¿Vas a dejar que sigamos usando el terreno? Me reí un poco. Estoy pensando en incluir un área exterior en el proyecto. Si sale como planeo, sí. Pero eso se los diré cuando esté decidido, no antes. Fernanda se rió también, levemente. Justo, dijo. La construcción empezó el 8 de septiembre, un lunes, con una cuadrilla de 8 trabajadores y los planos que yo misma había diseñado durante el invierno anterior. Bodega taller de 280 metros cuadrados en la parte posterior del terreno, con área de trabajo techada, almacén climatizado para materiales, y una terraza lateral que en los planos originales no tenía nombre pero que desde el principio diseñé pensando en que podría funcionar como área de reunión. No porque necesitara el perdón de nadie, sino porque el terreno había sido parte de mi infancia también, y porque yo no era mi tío Bernardo, no necesitaba humillar a nadie para sentirme segura de lo que valía. La bodega quedó terminada en noviembre. La inauguré con una reunión pequeña, mis papás, Fernanda, 3 colegas del despacho, y mi amigo Gerardo que había sido testigo de los documentos de compra 3 años antes y que cuando le mandé la foto del proyecto terminado respondió simplemente, te lo dije. Mi tío Bernardo no estuvo en la inauguración porque no lo invité. No con enojo. Simplemente porque todavía no llegaba el momento, y yo había aprendido que los momentos no se fuerzan. En diciembre, con la bodega funcionando y el despacho con 3 proyectos nuevos firmados gracias a la capacidad ampliada, tomé una decisión sobre la terraza lateral. Llamé a mi papá. Dile a la familia que en enero podemos retomar las carnes asadas aquí si quieren. El área exterior está lista. La condición es que vengan como invitados a mi espacio, no como si fuera terreno familiar colectivo. Si eso está claro, bienvenidos. Mi papá hizo una pausa y dijo, ¿incluido Bernardo? Incluido Bernardo, dije. Si sabe comportarse. La primera carne asada del año nuevo fue en enero. Mi tío Bernardo llegó con una actitud que no era exactamente humildad pero era considerablemente más silenciosa que su volumen habitual. No hizo chistes. No usó la palabra fracasada. Ayudó a acomodar las sillas sin que nadie se lo pidiera. No me pidió disculpas. Probablemente nunca lo hará, porque hay hombres de 61 años que pueden cambiar su comportamiento pero no su orgullo. Y yo había dejado de necesitar las disculpas de nadie para saber lo que valía. Lo que sí ocurrió fue esto, a mitad de la tarde, cuando la carne estaba lista y los niños corrían entre los pirules de siempre y el humo de la parrilla subía derecho porque no había viento. Mi tío Bernardo se acercó a donde yo estaba parada con mi cerveza y dijo, en voz baja, sin mirarme directamente. ¿Quedó bien el proyecto? Gracias, dije. Eso fue todo. No necesitaba más. Porque yo no construí la bodega para demostrarle nada a Bernardo Castellanos. La construí porque era arquitecta, porque el terreno era mío, porque los planos eran buenos y el proyecto tenía sentido para mi despacho y para mi vida. Que él pudiera verlo al final era un bono. No el objetivo. Han pasado 9 meses desde la carne asada del sábado donde fui la fracasada. Hoy el despacho tiene 5 proyectos activos, 2 colaboradores de medio tiempo y una bodega taller propia que redujo mis costos operativos en 31% comparado con el año anterior. La palabra fracasada no ha vuelto a aparecer en ninguna reunión familiar. El terreno, por cierto, sigue siendo mío.